Bienvenidos a la presentación del estudio titulado Modelos estocásticos de Box-Jenkins para el estudio de contaminantes atmosféricos en una megaciudad latinoamericana. Esta investigación estuvo realizada en colaboración con el Grupo de Investigación en Ingeniería Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A continuación les daré un breve contexto sobre la problemática que abordaremos en el presente estudio. Tenemos que la contaminación atmosférica se ha constituido en un problema sanitario de gran magnitud, especialmente en las grandes urbes del mundo. La ciudad de Bogotá es una de las urbes latinoamericanas de mayor contaminación atmosférica debido a sus dinámicas económicas y sociales. Al respecto, varios estudios de calidad del aire realizados en la ciudad de Bogotá han reportado asociaciones significativas entre los contaminantes atmosféricos, tales como el material particulado y ozono, y los efectos negativos sobre la salud pública. Por lo tanto, es un reto para la ciudad de Bogotá mejorar la calidad del aire que respiran sus habitantes a través de medidas que reduzcan las emisiones de contaminantes y la exposición de las personas, en especial de los niños, adultos mayores y grupos vulnerables. Adicionalmente, esto es relevante en el contexto del COVID-19, debido a que estudios recientes sugieren que aun cuando el aislamiento social implica una mejoría en la calidad del aire, se volverían a aumentar las emisiones de contaminantes atmosféricos tras la reactivación económica. Esto posiblemente incrementará los impactos del virus sobre la salud humana y la susceptibilidad de las personas, lo cual contribuirá con su propagación. Asimismo, se ha evidenciado la persistencia de episodios extremos de contaminación del aire en los años 2019, 2018, 2019 y 2020, tras activarse la alerta amarilla por mala calidad del aire. Debido al riesgo por contaminación atmosférica en la ciudad, las autoridades ambientales utilizan herramientas de modelización de la calidad del aire con el fin de establecer acciones y protocolos de actuación ante episodios de alerta y emergencia. Sin embargo, se ha evidenciado escasez de simulaciones en pronósticos alternativos que se puedan contrastar con los proporcionados por los sistemas de modelación. Al respecto, varios autores han sugerido el uso de modelos estocásticos de Box-Jenkins para analizar el comportamiento temporal de los contaminantes y generar pronósticos, pues representan una posibilidad de aportar insumos para fortalecer los sistemas de vigilancia y control de la calidad del aire en la ciudad. De esta manera, el análisis de series de tiempo constituye una herramienta fundamental para el estudio de fenómenos tan complejos como los que se observan en la atmósfera, especialmente aquellos relacionados con los contaminantes atmosféricos. Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es mostrar el desarrollo de modelos estocásticos de Box-Jenkins para estudiar el comportamiento temporal y distribución geográfica de las concentraciones de PM2.5, PM10 y ozono en la megaciudad de Bogotá, Colombia. Este estudio es relevante con el fin de poder visualizar los siguientes aspectos: el análisis del comportamiento temporal de los contaminantes atmosféricos en áreas urbanas, la evaluación de su comportamiento espacial y la identificación de episodios extremos de contaminación atmosférica. Dentro de los materiales y métodos tenemos la descripción del área de estudio, la cual estuvo demarcada por 10 estaciones de monitoreo conformadas por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la ciudad de Bogotá. Tenemos Guaymaral, Usaquén, Suba, Las Ferias, Centro de Alto Rendimiento, Puente Aranda, Kennedy, Carvajal, Tunal y San Cristóbal. En estas estaciones se realizó el monitoreo de los contaminantes PM10, PM2.5 y ozono y de variables meteorológicas tales como la precipitación, la velocidad y dirección del viento, la temperatura superficial, la radiación solar, la humedad relativa y la presión atmosférica. Primeramente tenemos la recolección de datos y revisión bibliográfica, donde los periodos de estudio para cada contaminante fueron ajustados dependiendo de la disponibilidad de la información. Por ejemplo, para PM10 estuvo entre 2007 y 2017, para PM2.5 entre 2014 y 2017 y para ozono entre 2009 y 2017. La información de cada contaminante fue recolectada bajo una escala de tiempo horaria,
con equipos de monitoreo continuo. Luego tenemos el análisis de la información, donde se calcularon las medias móviles de las escalas de tiempo diaria, semanal y mensual a partir de las series de tiempo horarias de cada variable de estudio. Posteriormente, se utilizó el coeficiente de Spearman para estudiar la relación entre estaciones de monitoreo a partir de los contaminantes atmosféricos considerados. Para el desarrollo de los modelos de Box-Jenkins se utilizó la metodología de estos autores. Este procedimiento iterativo se llevó a cabo en 4 etapas. Primero, la identificación del modelo, estimación de los parámetros, la verificación de diagnóstico y el uso de modelos para la predicción. Este desarrollo de los modelos se realizó mediante la herramienta modelizador experto del programa IBM SPSS. Los estadísticos utilizados para verificar el ajuste de los modelos desarrollados fueron el coeficiente de determinación, error cuadrático medio, el error porcentual absoluto medio, el criterio normalizado de información bayesiano y el p-valor del estadístico Lombos, Q'. Al respecto, un p-valor mayor de 0.05 en Q' indicó que el modelo de Box-Jenkins fue adecuadamente desarrollado. Luego, los resultados arrojados por los modelos se emplearon como insumo para identificar los valores atípicos, aditivos e innovadores mediante el programa estadístico IBM SPSS. Estos datos atípicos fueron contrastados con respecto a la normatividad ambiental vigente en Colombia, la cual es la resolución 2254-2017, mediante tablas de distribución de frecuencias. Por último, se analizaron las condiciones meteorológicas que pudieron favorecer la ocurrencia de episodios extremos de contaminación atmosférica según los parámetros considerados. Dentro de los resultados y discusión se tienen las escalas de tiempo de simulación. Se obtuvo que los modelos de Box-Jenkins para material particulado y ozono bajo una escala de tiempo mensual fueron los mejores en relación con los estadísticos de ajuste considerados. Los modelos bajo las escalas de tiempo diario y semanal cumplieron la fase de validación, sin embargo, los estadísticos de ajuste no fueron los mejores en comparación con la escala de tiempo mensual. Aquí podemos observar en la tabla los modelos desarrollados y los estadísticos de ajuste para las estaciones que miden PM10. Aquí tenemos para PM2.5 y para ozono. Es importante mencionar que esta escala de tiempo podría no ser útil para declarar estados de alerta o emergencia por contaminación atmosférica, ya que se requiere una respuesta rápida ante estos episodios extremos de contaminación, en donde la escala de tiempo diaria es posiblemente la más adecuada. Por lo tanto, la distribución espacial de los contaminantes fue analizada a partir de la similitud o diferencia en la estructura temporal diaria de los modelos de Box-Jenkins generados para cada sector de la ciudad. De esta manera, se observó la similitud en la estructura temporal de los modelos desarrollados con respecto al término autorregresivo P, como pueden observar en la tabla. De esta manera, todos los modelos desarrollados mostraron un término autorregresivo de primer orden, 1. En otras palabras, las concentraciones de PM10, PM2.5 y ozono estuvieron influenciadas por las concentraciones observadas el día inmediatamente anterior. Y en términos de promedios móviles, término Q, de los promedios de Box-Jenkins, de los modelos, perdón, sugirió una sectorización espacial con base en el comportamiento temporal diario de los contaminantes atmosféricos. En efecto, este término tuvo una magnitud similar o muy cercana entre estaciones de monitoreo vecinas. Para el caso de PM10, se identificó la distribución espacial noroccidente, centro-suroccidente y suroriente. Para PM2.5, norte, centro y suroccidente, y para ozono, noroccidente, centro y sur. Para PM10 y PM2.5, esta distribución posiblemente estuvo relacionada con la dirección y velocidad del viento, además del uso del suelo, según los reportes de otros autores. La presente figura muestra la distribución espacial para las concentraciones de PM10 y PM2.5
Las zonas con una magnitud igual en el término Q de los modelos desarrollados para PM10 se colorearon con la misma tonalidad de azul y para PM2.5 se identificaron con el mismo achurado. Aquí podemos observar la figura 4, el comportamiento horario de PM2.5 y PM10 en la estación de Kennedy, lo cual corrobora los resultados de los modelos Box-Jenkins, dado que se observa una similitud en el comportamiento diario. Con respecto al ozono, la estructura temporal de los modelos desarrollados entre estaciones de monitoreo cercanas fue similar. Por ejemplo, en el noroccidente de la megaciudad, las estaciones vecinas de Suba y Guaymaral mostraron un modelo de Box-Jenkins 114. En efecto, en estas zonas se observaron los mayores valores de radiación solar en comparación con las zonas centro y sur. Esto posiblemente influyó en que se observaran las mayores concentraciones de ozono. Sin embargo, en esta zona noroccidental de la megaciudad se evidenció las más bajas concentraciones de contaminantes atmosféricos que son precursores del ozono, lo cual coincidió con lo reportado por otros autores en lugares sometidos a una fuerte radiación. Con respecto a los episodios extremos de contaminación, se debe mencionar que en la identificación de datos atípicos mediante los modelos de Box-Jenkins se consideraron dos tipos de valores atípicos, los aditivos e innovadores. Un valor atípico aditivo apareció como un valor inesperadamente alto o bajo que se produjo para una única observación y las siguientes observaciones no se vieron afectadas. Por su lado, un valor atípico innovador se caracterizó por un impacto inicial con efectos que se extendieron sobre las siguientes observaciones. Y en este sentido, los resultados mostraron que el 12.4% y el 8.67% del total de valores atípicos para PM10 y PM2.5 sobrepasaron el límite máximo colombiano para 24 horas. Para PM2.5 las excedencias estuvieron relacionadas con estados de prevención y para el caso de PM10 y ozono las excedencias solo se mantuvieron en el estado de prevención. La distribución de frecuencias de datos atípicos evidenció las horas y meses en donde se observaron específicamente las mayores cantidades de datos atípicos máximos. Los episodios extremos horarios para el caso de PM10, asociados con estados de prevención y alerta, se observaron entre las 7 y 8 de la mañana, como se puede observar en la figura 6. Para el caso del PM2.5, de 10 a 11 de la mañana y con un segundo pico a las 10 de la noche. Y para el caso del ozono, en un intervalo de 11 a 4 de la tarde. En relación con los meses en donde se observaron más datos atípicos para los contaminantes atmosféricos, se observó para PM10 una elevada ocurrencia de estos en febrero, lo podemos observar en la gráfica, en enero y en marzo. Para PM2.5 se observó en septiembre, octubre y noviembre, y para ozono en febrero y octubre. De esta manera, los resultados sugirieron la influencia de la dirección del viento en la ocurrencia de concentraciones atípicas o episodios de alerta por contaminación atmosférica. Esto posiblemente fue debido a que los vientos sinópticos representaron una componente con mayor influencia desde el nororiente y a nivel local los vientos ingresaron desde el occidente, lo cual posiblemente ocasionó un estancamiento de la ventilación en la ciudad, según los datos reportados por la Secretaría Distrital de Ambiente. En efecto, existió evidencia de otros fenómenos atmosféricos que pudieron posiblemente incrementar las concentraciones de los contaminantes, como los regímenes anormales de vientos influenciados por asentamientos de huracanes en el Océano Atlántico, el arrastre de material particulado por la presencia de incendios forestales y quemas a cielo abierto, la contribución de material particulado proveniente del desierto del Sahara y eventos extremos relacionados con la resuspensión de polvo proveniente de áreas sin pavimentar.
Con respecto a la influencia del clima, en cada estación de monitoreo se establecieron las condiciones meteorológicas asociadas con los periodos en donde se observaron episodios extremos de contaminación atmosférica. Así, los resultados mostraron que la temperatura tuvo un comportamiento similar durante los episodios de extremos de PM10 y PM2.5. Es decir, durante los episodios extremos de contaminación por material particulado, la temperatura mostró valores ligeramente superiores a su media multianual, 14 grados centígrados. Y en relación con las tres escalas de tiempo de estudio, diaria, semanal y mensual, los resultados mostraron un rango de variación de temperatura entre 14.5 a 15.4 grados centígrados durante los episodios de extremos de contaminación por material particulado. Esta variación fue evidente durante los meses en donde se observó un mayor número de datos atípicos máximos de PM10, como les decía, en enero, febrero y marzo, y para PM2.5 en septiembre. Por otro lado, los resultados mostraron que los episodios extremos de contaminación atmosférica por PM10 estuvieron asociados con valores de precipitación mensual por debajo de su media multianual. En promedio, la magnitud de la precipitación mensual durante los meses de enero, febrero y marzo, en donde se observó un mayor número de datos atípicos máximos, fue de 46.5 milímetros. Este periodo coincidió con la temporada seca en la ciudad, como lo reportó la Secretaría Distrital de Ambiente. En efecto, los resultados sugirieron una relación inversa entre la concentración de PM10 y la precipitación. Algunos investigadores asociaron este incremento en las concentraciones de PM10 con la ausencia del fenómeno de barrido ejercido por la precipitación. Y por otro lado, el comportamiento de PM2.5 fue opuesto, es decir, los datos atípicos máximos de este contaminante ocurrieron durante periodos de incremento de la precipitación mensual, que como se observa es 84.6 milímetros, la cual está por encima de la media multianual. En términos generales, la frecuencia de ocurrencia de datos atípicos máximos se incrementó cuando la dirección del viento provino desde el suroccidente de la megaciudad. Esto posiblemente debido a que los vientos locales del suroccidente confluyeron con los vientos alisios que vinieron del nororiente, lo cual dificultó la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Por último, los hallazgos mostraron que la radiación solar y la temperatura fueron las variables climatológicas que influyeron principalmente durante la ocurrencia de datos atípicos máximos de ozono. Mensualmente, estos datos atípicos máximos incrementaron su frecuencia de ocurrencia con temperaturas de 14.1 a 14.8 grados centígrados y de radiación solar de 186 a 211 watts por metro cuadrado, los cuales fueron superiores a la media multianual. Lo anterior posiblemente debido a que estas variables climáticas fueron catalizadores para la formación de ozono. Como conclusiones de este estudio, tenemos que los resultados muestran que la mejor escala de tiempo para simular el comportamiento temporal de las concentraciones de PM10, PM2.5 y ozono es la mensual. Esto en comparación con los estadísticos de ajuste de las escalas de tiempo diaria y semanal. Sin embargo, en la práctica, la escala de tiempo mensual no puede ser útil para declarar estados de alerta o emergencia por contaminación atmosférica. En estos casos, la respuesta debe ser más rápida y es entonces cuando la escala de tiempo diaria posiblemente es la de mayor utilidad. Por otro lado, el análisis temporal mediante los modelos de Box-Jenkins muestran que las concentraciones de PM10, PM2.5 y ozono están influenciadas por las concentraciones observadas el día inmediatamente anterior. Es decir, que los episodios extremos de contaminación atmosférica posiblemente persisten por 2 días en la megaciudad. Esto a partir del análisis del término autorregresivo P de los modelos desarrollados. Asimismo, los resultados sugieren que el término de promedios móviles, EQ, de los modelos permiten analizar el comportamiento espacial de los contaminantes atmosféricos.
se observa que las estaciones vecinas poseen una magnitud similar en este término Q. En otras palabras, existe una variación similar en las concentraciones de los contaminantes atmosféricos de estaciones vecinas. En efecto, el detalle en el análisis espacial depende de la cantidad de estaciones de monitoreo consideradas. Y por último, los hallazgos de esta investigación son útiles para profundizar el conocimiento en relación con el uso de modelos de Box-Jenkins para estudiar el comportamiento temporal de contaminantes atmosféricos, su distribución espacial y la ocurrencia de episodios extremos de contaminación en megaciudades. Aquí tenemos las referencias por si quieren ahondar un poco más en este tema. Muchas gracias y quedo atenta a las posibles preguntas que puedan surgir de este estudio. Muchas gracias.